ya la pongo. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, todas las vías ascendentes son sensitivas, llámese temperatura, propiocepción, tacto, vibración, dolor, ¿cierto? Estamos claros hasta ese punto. No estamos hablando pues de una en específico, sino vamos a hablar en este momento en general. Todas ingresan o su principal neurona se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal. Ese ganglio, esa neurona que está en ese ganglio, ¿es una neurona de qué tipo? ¿Apolar? Apolar, profe. El primer nivel. Es bipolar, ¿no? Es bipolar, porque tiene un axón que va a la periferia y un axón que hace sinapsis con las neuronas que se encuentran ubicadas en las astas posteriores de la médula espinal, ¿sí o no? Entonces tiene un brazo que sale para el dedo chiquito del pie y otro bracito que va a hacer sinapsis con la neurona ubicada en el asta posterior de la médula espinal. De ahí, ¿qué va a pasar? De ahí va a ascender y se va a unir con otras ramitas que van a ir subiendo pues por toda la médula espinal. Algunas se decusan o se cruzan y otras no, pero al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Va a atravesar toda la médula espinal, ya sea por el núcleo o por el conglomerado de neuronas, llamémoslas cuneiforme o de Gracilis, o en fin, ahorita no vamos a entrar en detalles en eso. Y luego va a ascender por la médula oblongada, por el puente, por el bulbo. Algunas se quedan en el puente porque hacen sinapsis y entran al cerebelo, como en algunas vías, y otras atraviesan el mesencéfalo y llegan al tálamo. En el tálamo van a hacer sinapsis la gran mayoría de estas vías sensitivas. ¿Con qué núcleo? Posterolateral, profe. Posterolateral ventral del tálamo. Y de ahí van a viajar a la corteza sensitiva, que se encuentra ubicada ¿en dónde? Lóbulo parietal. Corteza Lóbulo somatosensorial, profe. La somatosensorial. El lóbulo parietal. Muy bien. Ese en resumen es lo que pasa con las vías ascendentes. Ya ahorita las vamos a ver en detalle para podernoslas aprender y memorizarlas. Pero eso en realidad es lo que sucede. El impulso viaja o el impulso inicia desde nuestra piel, desde las diferentes organelas que encontramos en nuestra piel y corpúsculos, ya sea presión, dolor, tacto, temperatura, vibración, lo que sea. Llega hasta el ganglio sensitivo, hace sinapsis en el cuerno posterior, en el asta posterior de la médula espinal, ascienden, llegan al tálamo, ahí se da nuevamente una sinapsis y luego hacia la corteza. Y la corteza es quien al final va a interpretar. Es dolor, es tacto, es presión, es temperatura, en fin. Así funcionan las vías ascendentes y vamos a nombrarlas ahorita en detalle. ¿Listo? ¿Claros hasta acá o alguna pregunta? Bueno. Todo claro. La médula espinal se encuentra ubicada ¿en dónde? Se encuentra ubicada en un canal que vamos a llamar el canal medular, que esta ósea loja, o este canal mejor dicho, está ubicado entre las porciones articulares de las vértebras y el cuerpo vertebral. Hacia la parte anterior encontramos el cuerpo vertebral, que es redondeado, que es el que le da sostén y es el eje del cuerpo. Cada cuerpo vertebral va a tener un espacio y una sustancia algo gelatinosa que se llaman los discos intervertebrales, y específicamente el núcleo pulposo del disco intervertebral es el remanente más grande embriológico que tenemos de la notocorda, o bueno, esa era la notocorda. El núcleo pulposo tiene células que en algún momento formaron la notocorda, ¿listo? Bueno, ¿qué sucede? Este cuerpo vertebral
junto con los procesos articulares posteriores de la vértebra, formar un canal, que es el canal medular. Por medio de este canal medular va a viajar la médula espinal, recubierta de las 3 meninges. Y esas 3 meninges también van a recubrir los nervios espinales, tanto la raíz anterior motora como la raíz posterior sensitiva. Y por medio de unos espacios que quedan entre cada proceso articular transversal de las apófisis transversas de los cuerpos vertebrales es que van a salir, o por ahí va a salir, el nervio espinal como tal, del nivel medular del que estemos hablando. ¿Ok? Bueno, es de saber, y lo deben tener presente, que en los bebés en su etapa fetal, la médula espinal ocupa todo el canal medular, o sea, va a llegar hasta las porciones sacras. Pero a medida que el bebé va creciendo, se va desarrollando, es un feto ya un poco más maduro, pues esta médula o este terminal o esta cola de caballo, pues la parte terminal de la médula espinal, la cola de caballo son las raíces nerviosas, pero la parte terminal de la médula espinal va a ascender casi hasta L2, o sea, que en un recién nacido, la parte final de la médula espinal la vamos a encontrar sobre L2, aproximadamente sobre la segunda vértebra lumbar. Y de ahí hacia abajo lo que encontramos son raíces lumbares y raíces sacras que van a viajar a las estructuras que vayamos a nombrar, ya sea el plexo sacro o el plexo del que estamos hablando. ¿Ok? Esos nerviositos no viajan en peloticos. Esos nervios van con su respectivo recubrimiento de meninges. ¿Qué hay de L2 hacia abajo? Hay líquido cefalorraquídeo que va a tener en un medio acuoso las raíces nerviosas y algo muy importante, que es que nos permite realizar un examen llamado punción lumbar, justo debajo de la segunda vértebra lumbar. Generalmente lo hacemos sobre L5 y L4 para ir más a la fija. ¿Qué hacemos? Metemos una agujita por el espacio intervertebral, atravesamos las meninges y obtenemos líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué nos sirve obtener líquido cefalorraquídeo? Para estudiar la enfermedad que a ustedes se les venga a la cabeza, la que sea. Aparte, porque a veces necesitamos liberar presión intracerebral sacando un poco de líquido cefalorraquídeo y además porque la anestesia se coloca así, se saca un poquito de líquido cefalorraquídeo y luego el anestesiólogo lo que hace es inyectar anestesia en el espacio subdural, pues para poder realizar procedimientos como apendicectomías, cesáreas o cualquier procedimiento quirúrgico que tenga un nivel del ombligo hacia abajo. ¿Ok? No sé si de pronto alguien acá lo han operado o ha vivido esa experiencia, pero pues es exactamente eso. Ponemos una agujita e inyectamos anestésico en ese espacio. ¿Por qué en esos espacios? Porque ya no hay médula ahí y es muy raro chuzar un nervio, es demasiado raro hacerlo. ¿Puede pasar? Sí, pero relativamente la incidencia de lesiones en las raíces nerviosas es muy baja. ¿Ok? Bueno. Algo más, chicos. ¿Alguien ha tenido la posibilidad de en la familia que a alguien le hayan diagnosticado una hernia discal? Sí, profe. Bueno, ¿qué te han dicho? Como que ¿O qué tiene esa persona? mucha fuerza pero pues, o sea, no conozco mucho de él, pero sí es como que no puede hacer fuerza, tiene que tener como un aparato, o sea, no un aparato, sino es como un tipo de licra en la parte de las vértebras para mantenerse en posición, digamos, erguida. Pues no sé, creo que él hace como fisioterapia y otras cosas. Pero, ¿de qué se queja? ¿Es un familiar cercano? Ah, sí, bueno, pues se queja como de que, digamos, no puede estar mucho tiempo sentado y ¿No se queja de dolor en las sí, piernas? ¿Calambres? piernas, no mucho, pero no, casi no. Bueno, ¿qué es una hernia discal?
Una hernia discal es un huevito, por decirlo de alguna forma, una protrusión que se genera por aplastamiento del disco intervertebral, ya sea lateral o medial. Son muy raras las mediales, son las más peligrosas, pero generalmente pues los cuerpos vertebrales aplastan el disco vertebral, así como cuando uno tiene 2 galletas Oreo o 2 galletas Festival y las aplasta y se le sale la crema, exactamente así le pasa al disco intervertebral. Pero ¿qué sucede? Que este disco se aplasta y presiona ya sea la médula o, mis amigas, las raíces nerviosas. Entonces, ¿ustedes qué creen si supongamos, este es el nivel L5 aproximadamente de la médula espinal? Que si lo vamos a hablar en términos medulares va a ser más alto, no específicamente en L5, porque en L5 ya no hay médula, ¿sí? Bien alto. Y estamos presionando el nervio motor de L5 y el nervio sensitivo de L5 acá. ¿Qué creen que sucede? L5 inervo extremidades inferiores, específicamente de la rodilla hacia abajo, más o menos. Entonces, ¿qué vamos a sentir? Dolor, calambre, sensación de hormigueo, y es simplemente porque este disco se hernió y aplasta el nervio. ¿Qué hay que hacer? Hay que operar, hay que quitar esta bolsita de hernia y dejar el nervio completamente libre. Pero ustedes, ¿cómo se van a aprender eso? Súper fácil, súper sencillo. Primera tarea, tienen que hacerme un dibujito de los dermatomas. Los dermatomas y los miotomas. Así, ustedes saben a qué nivel, examinando al paciente sin necesidad de invadirlo y de hacerle una resonancia magnética, visión de rayos X o visión lanza láser y tiene visión de rayos X, Superman, creo. ¿Se me escucha? ¿Saben a qué está la lesión? Sí, señor. Ah, es que se me trabó, perdón. Profe, ¿hacer dibujo de qué? Disculpa. Dermatomas. ¿De dermatomas? Uh-huh. Dale, gracias. ¿Eso iría incluido en el atlas personal o se incluye al trabajo que hay que presentarle de las áreas anteriores, las de esta clase? Ese hace parte de las tareitas, pero si lo quieren incluir en el atlas, bien pueda. Listo, profe. Profe, tú dijiste dermatomas y qué más. Miotomas. Bueno, entonces, eso es lo que sucede con la médula espinal si tenemos algún tipo de compresión. Esas son las compresiones más sencillas, pero hay otras peores. Lesiones raquimedulares realmente súper complejas, personas que se accidentan y se fracturan, supongamos de T10 para, pues lesionan, hacen una sección medular sobre T10 y tienen lesiones bastante importantes en sus miembros inferiores, personas que se han lesionado las vértebras cervicales, por ejemplo la lesión que le pasó. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama el técnico que era del Once Caldas? ¿Que le dispararon? Se me olvida. El profesor Montoya, que le disparó. Sí fue un disparo, ¿cierto? No me acuerdo muy bien. Pero él tiene una lesión medular a nivel de C3, si no estoy mal. Desde C3 hacia abajo, no, mentira, de C4 hacia abajo. Y él tiene, imagínate, tiene un marcapasos para decirle a los pulmones que respiren. Tiene marcapasos cardíacos, si no estoy mal, una traqueostomía y bueno, infinidad de cosas. A él lo único que le funciona es como mover la cabeza de acá hacia arriba, pero pues de C4 hacia abajo no hay movimiento alguno. Y es por una sección medular completa. Entonces, bueno, eso como para que nos vayamos entendiendo un poco. ¿Listo? Recuerden, en los embriones, pues en el embrión y en el feto, pues en el embrión no tanto porque aún no hay, digamos, como una formación completa, pero en el feto, la médula espinal llega hasta los segmentos sacros. Y luego en ese bebé ya recién nacido, específicamente a partir del 7º mes aproximadamente de gestación, ya la médula ocupa, su parte terminal ocupa el espacio de L2. Por eso es que a los bebés les hacemos punción lumbar cuando sospechamos algún tipo de infección a nivel cerebral. Bueno,
¿Alguna pregunta? Por mi parte, todo No, claro, señora. profe. Bueno, chicos, esta es una imagen de la médula espinal. Por la forma podemos decir que es un segmento torácico. ¿Qué sucede? La sustancia gris se encuentra en el centro y la sustancia blanca se encuentra hacia la periferia. Tiene forma de mariposa. Dependiendo del nivel medular, a veces esa mariposa es un poquito más gordita y a veces es un poquito más fluida. Tiene un recubrimiento de meninges y aparte tiene un recubrimiento también fibroso que nos va a dividir secciones importantes de la médula y específicamente de la sustancia blanca. Vamos a llamar cordones posteriores y cordones anteriores. Los cordones posteriores es todo lo que está ubicado detrás de las astas posteriores y los cordones anteriores es lo que está ubicado delante de las astas anteriores. Tenemos también un cordón lateral y esta sustancia gris se va a dividir en diferentes núcleos de agrupaciones de cuerpos neuronales, dependiendo, pues el nombre depende de la función que tenga, por decirlo de alguna forma. Tiene un agujero pequeñito por el cual se mueve el líquido cefalorraquídeo y está recubierto por células ependimarias. Y la principal división o las principales divisiones de la médula espinal son el surco anterior y el surco posterior. Luego vamos a tener como pues otras divisiones más pequeñas. ¿Qué sucede, chicos? La mayoría de estas divisiones, que las vemos acá en el cordón anterior, perdón, en el cordón posterior, son divisiones de agrupaciones de fibras que en este caso las vamos a llamar en esta porción gracilis y cuneato, o cuneiforme o gracil, como lo quieran llamar. Lo que les decía, las astas posteriores hacen conexión con el ganglio de la raíz dorsal o el ganglio posterior o el ganglio raquídeo o el ganglio sensitivo. En la literatura lo pueden llamar de todas las formas, pero al final de cuentas es lo mismo, es el ganglio sensitivo. ¿Y qué hay en ese ganglio sensitivo? Cuerpos neuronales de neuronas bipolares sensitivas. ¿De qué tipo? Del que quieran. Porque hay agrupación de absolutamente todo, temperatura, presión, tacto, lo que sea. Y en la parte anterior pues tenemos la raíz motora que va a hacer sinapsis, o mejor dicho, que sale, porque es que en la parte motora es al revés, no hacen sinapsis directamente en los núcleos medulares, sino salen motoneuronas inferiores que van a conformar el nervio motor del nervio espinal. ¿Entendido hasta ahí o no? Sí, señora. Sí, Señora, profe. Bueno, Qué pena, ¿podrías repetir? de las raíces posteriores o de las astas posteriores va a hacer sinapsis todas las neuronas que salen de del ganglio raquídeo. Y de las astas anteriores sale la motoneurona inferior de la vía motora. Listo, que es la que va a conformar al final el nervio motor que va a hacer sinapsis en el músculo y va a permitir el movimiento. ¿Qué músculo? El músculo X, pues, del nivel que estemos hablando. ¿Entendido hasta acá? Sí, señora. Bueno, chicos, miren la forma de la médula espinal en los diferentes segmentos medulares. En C5 vemos que tiene unas raíces anteriores bastante amplias, es gordita. A nivel de T12 y T10, pues ella es un poquito más delgadita, es más pequeña, pero tiene unas porciones laterales. Eso es importante. A nivel de L3 es más gordita y a nivel sacro es bastante gordita, hay mucha sustancia gris, poca sustancia blanca, pero pues al final de cuentas esto es por una sencilla razón y es porque a nivel sacro pues es donde vamos a acumular de alguna forma muchas más vías externas que van a ir ascendiendo poco a poco hasta hacer sinapsis en su respectivo núcleo. Bueno,
este dibujito que tenemos acá, ¿qué nos muestra? Ay, ahora no puedo mover esto. Esperen y cierro esta ventana. Listo. Esta imagen, ¿qué nos muestra? Nos muestra diferentes grupos neuronales, diferentes grupos de células que tienen un nombre en específico. Ejemplo, en la región cervical vamos a encontrar núcleos laterales, núcleos mediales, núcleos intermedios, el núcleo propio, que lo vamos a nombrar bastante, y la sustancia gelatinosa, que digamos que esa sustancia gelatinosa es como la estrella de todas las vías ascendentes. Hay muchas neuronas que hacen sinapsis con la mayoría de neuronas que vienen del ganglio de la raíz dorsal. A nivel dorsal tenemos dos núcleos importantes, que son de los que, pues, uno de los más importantes es el núcleo dorsal o el núcleo de Clarke, que es importante para una vía que ahorita vamos a hablar, el núcleo intermedio, y vamos a encontrar también vías importantes o núcleos importantes, como es el cuneatum y el gracilis, que acá no están dibujaditos, pero los encontramos hacia la parte posterior y hacen sinapsis con estas dos columnas, con la columna gracilis y con la columna cuneatum. Bueno, esto es un pequeño resumen que deben tener memorizado un poquito, pero pues yo siempre he pensado que es más fácil cuando nos ubicamos en el dibujo. Entonces dibujen las diferentes secciones medulares, discúlpenme, para que puedan entender un poco con quién y cómo hacen sinapsis. Bueno, esto es un poco para hablar de las meninges, pero vamos a tener una clase específica para hablar de meninges cerebrales y meninges medulares. Entonces, así a grandes rasgos les voy a hablar que acá encontramos la aracnoides, la dura madre, perdón, la pía madre, y la dura, que va a cubrir todo. La dura madre hace recubrimiento de toda la vía, hace recubrimiento del líquido. Dentro de la dura encontramos también que viaja por ahí un poquito de líquido y recubre el nervio, el ganglio, y va a recubrir al final el nervio radicular o la raíz nerviosa. La irrigación de la médula espinal está dada por muchas ramas, dependiendo del nivel medular del que estemos hablando, va a estar recubierto de muchísimas ramitas de otras ramitas, pero en general, de alguna forma, la médula espinal tiene una circulación central por medio de una arteria espinal anterior, que es una división pequeñita de las arterias vertebrales. Pero lo que les digo, la irrigación va de acuerdo al nivel en el que estemos, ¿sí? Si estamos en el tórax, pues son ramitas de las arterias intercostales. Si estamos a nivel lumbar, son ramas de las arterias lumbares. Hay anastomosis con otras arterias y la irrigación pues es bastante compleja. Por eso es que a veces cuando tenemos lesiones vasculares, y ha pasado mucho, lesiones vasculares abdominales, y no hay suficiente irrigación o se pierde bastante el flujo sanguíneo a nivel abdominal, podemos tener lesiones medulares por isquemia a nivel de T12, a nivel de L1, a nivel de L2, sin haber una lesión directa sobre la médula espinal, sino que se quedó sin irrigación. Y la médula espinal debe tener suficiente sangre para funcionar, y pues si hay hipoxia y hay lesiones importantes, pues se va a morir parte de la médula espinal, y también pueden haber lesiones medulares simplemente por bajo gasto, en realidad. Bueno.
Bueno, chicos, la sensibilidad es posterior, ¿cierto? Entonces, ahora sí me regreso por acá. La sensibilidad es posterior, ¿sí o no? Sí, señora. Sí, señora. Por ¿Ya se supuesto. aburrieron? ¿Se aburrieron? Estamos No, activos. profe. Bueno, vamos a entrar en detalles y vamos a hablar de cada vía medular, una por una, con cada pasito que da, con cada escala que da, con cada sinapsis que hace. La sensibilidad es posterior y eso se los voy a repetir de acá hasta que se termine el curso. Y si alguna vez en la vida nos encontramos en una ronda médica y tenemos un paciente neurológico, les voy a volver a repetir lo mismo. Pero la sensibilidad tiene un componente periférico bastante importante. Segundo puntito de la tarea. Y son unos pequeños, unas pequeñas estructuras ubicadas en nuestros diferentes órganos y ubicadas en la piel, que son estructuras sensoriales o somatosensoriales que se encargan de recopilar toda la información y es la que al final de cuentas nos va a sensar porque funcionan como sensores de presión, de temperatura, de dolor, de tacto y nos dicen no en realidad no nos dicen nada porque ellas no interpretan nada, sino se activan ante determinadas estímulos, así como los sensores de presión, de calor, que colocan en algunos edificios o que colocan en algunos lugares, como pues, el ejército y esas cosas, pues para mantener vigilados determinados lugares, pues así funcionan estos sensores en nuestro cuerpo. Si hay dolor, se activan unos. Si hay presión, se activan unos. Si hay calor o frío, se activan otros. Y son terminaciones libres, corpúsculos de Meissner, Pacini, Ruffini, bulbos de Krauser. Y ustedes en su investigación van a dibujarlos, sí, porque unos son encapsuladitos, otros son en forma de espiral, otros están muy ubicados hacia el lado del folículo piloso, otros están más profundos, otros más superficiales, y me van a contar cuál es la función de cada uno. ¿Listo? Y cuál se activa con cada sensación que estemos manejando en el momento. Y bueno, nos quedamos con esta imagen del grito de Múnich. Múnich, ¿sí se pronuncia así? No, Múnich es una ciudad. El pintor se llama Múnich, sí. ¿Dónde vamos a entrar en materia? Son fáciles, chicos. Lo que pasa es que hay que leerlas, pero es que si ustedes la leen el día anterior a la clase, no las van a entender. Hay que leerlas con más tiempito para poder entender cada una, porque no es difícil. Entonces, tenemos vías ascendentes, sensitivas, y tenemos vías descendentes, que la mayoría son motoras. Las vías sensitivas viajan por toda la médula espinal, hacen sinapsis con el tálamo y luego hacen sinapsis con la corteza somatosensorial. Esta imagen, ¿la deben dibujar? Sí. ¿Se la deben aprender? También, para que se ubiquen un poquito. Las rojitas son las vías descendentes, las azules son las vías ascendentes. Dependiendo de la vía que estemos hablando, pues va a tener un nombre. Tracto espinocerebeloso anterior. ¿En qué me hace pensar? Espinocerebeloso viaja de la médula espinal al cerebelo. ¿Llega a la corteza? No, hasta el cerebelo. Vamos a encontrar el tracto espinolivar, llega a las olivas. Los tractos espinocerebeloso posterior, el tracto posterolateral o de Lissauer, pues esos son los epónimos que tiene, pero pues es el nombre que le vamos a dar. Los dos fascículos que hacen parte importante del cordón posterior, el fascículo de Gracilis y el fascículo cuneiforme, no lo olviden. Y dentro de las vías descendentes vamos a tener el tracto
el tráctico B. El tracto corticoespinal anterior, corticoespinal posterior, viajan de la corteza a la médula, y si estamos hablando que son vías motoras, pues de la corteza motora a la médula. El tracto tectoespinal viaja del tecto mesencéfalo a la médula espinal. Es súper fácil de entender si sabemos de dónde vienen las palabras, ¿sí? El tracto vestibuloespinal. ¿De dónde creen que nace ese tracto? De los núcleos vestibulares. ¿Cuáles son los núcleos vestibulares? Los que hacen parte del octavo par craneal. El tracto bulborreticuloespinal, ese es un poquito más difícil, pero pues si sabemos dónde queda, pues nos ubicamos más fácilmente. Y el tracto corticoespinal lateral, y acá ya tiene un nombrecito, piramidal, o sea, es la vía piramidal más, donde están agrupados los fascículos piramidales de toda la vía motora. Es la principal vía motora. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? ¿O los confundí? Y hay unos tractos y hay unos fascículos que van a viajar en ambas direcciones, que se van a mover, y es porque se van a cruzar en algún punto de la vía medular. Bueno, esta imagen. Vamos a hablar de la primera vía medular. Este dibujito es muy sencillo. ¿Cómo se la aprenden? Haciendo el dibujo. Y es muy fácil. Vamos a hablar de la porción que se encarga de la propiocepción, del tacto, de la presión y de la vibración. ¿Listo? Bueno, voy a cerrar por acá porque se está colocando como intermitente la señal, y me imagino que es por el video. ¿Alguien entendió esta imagen? ¿O está un poquito compleja? Hola, Pues, profe, señor. pues como tal la vía, pues ya como se lo dijo, propiocepción, tanto presión, llegan al ganglio y estos hacen sinapsis con las motoras de segundo orden de la zona posterior o astra gris posterior, y de ahí empiezan a subir. Pues yo ya me había guiado por las de Snell, pero me imagino que aquí esto es en la parte inferior de la médula oblongada, se decusan, llegan al lemnisco medial, que es la unión del posterolateral, posteroanterior, del fascículo grácil. Le quedo viendo los otros. Sube al puente, sube al mesencéfalo y llegan a la corteza posterolateral, ventral del tálamo, y hacen sinapsis con las neuronas de tercer orden, y de ahí pasan por el brazo que está entre la corona radiada y la cápsula interna. Muy bien. Para llegar hasta la circunvulsión, donde está la corteza somatosensitiva, en el lóbulo frontal, y ya ese es el final de esa vía. No. ¿No? Lóbulo Profe, ¿no es Se en el equivocó lóbulo en lo parietal? último, profe. Lóbulo frontal, El sí. lóbulo, En el lóbulo parietal. Es en el lóbulo parietal. Madre. No, lóbulo frontal es motor. Estos son Lóbulo sensitivas. parietal y corteza somatosensorial. Si tú estás hablando de la circunvolución postcentral, es después de un giro que se encuentra. O sea, hay una cosa que llamamos la estructura central. Sí, todo lo que esté hacia atrás es postcentral y todo lo que esté hacia adelante es precentral. Entonces, si tú hablas de la circunvolución postcentral, estás hablando de parietal, y todo lo que sea somatosensorial o todo lo que sea sensitivo es parietal, no lo olviden. Entonces, hay tres formas de diferenciar las vías sensitivas. Ingresan, ¿por dónde? Por las astas posteriores de la médula espinal. Hacen sinapsis con la neurona final, con la neurona con las neuronas del núcleo ventral posterolateral del tálamo, y luego hacen sinapsis
en la corteza parietal, en la corteza somatosensorial. Todas las vías que vamos a ver en este momento ascendentes llegan a la corteza parietal. Bueno, no, algunas se quedan en el cerebelo, pero pues para fines prácticos, llegan a la corteza parietal. ¿Listo? Voy a quitar un momento la presentación porque quiero que miremos algo directamente del libro. Profe, las imágenes de Snell estaban como más claras, yo ahí casi no estaba entendiendo. Entonces, Nether, pero pues ya les voy a mostrar de la Snell. Por eso les he dicho que Snell es maravilloso, Snell es muy bonito. Hola, Aquí seguimos, profe. ¿estamos viendo? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Esta imagencita que nos muestra la cháchara que hemos venido hablando hasta este momento. Vías sensitivas. Terminación sensitiva. ¿Cuál? La que ustedes quieran, la que se les dé la gana. Presión, tacto, dolor, lo que quieran. Esta neurona, que es una neurona bipolar, con su prolongación sensitiva y con su prolongación que va al dedo pequeñito del pie, registra o sensa la información que viaja desde la terminación sensitiva hasta el ganglio sensitivo de la raíz dorsal. Ingresa por el cuerno posterior, por el asta posterior y hace sinapsis generalmente en la sustancia gelatinosa. Y luego esa neurona que está en la sustancia gelatinosa hace sinapsis con la neurona bipolar y la información en este caso se cruza, ¿sí? Para formar un tracto, cual el que quieran. Acá todavía no le hemos dado nombre, es simplemente para entenderlo. Se cruza la información y asciende por toda la médula espinal en forma de un tracto o de una vía. ¿Claros hasta acá qué es un tracto o una vía? Profe, quería hacer una pregunta. Señor. ¿Las decusaciones de una sensación en específico se dan siempre en un mismo lugar o varía con respecto al área de la médula? Varía con respecto a la vía. Sí, exacto, pero una vía siempre se decusa en un lugar en específico. Sí, sí, señor. Sí, algunas se cruzan anteriores, otras se cruzan posteriores, otras como por ejemplo esta que nos están colocando acá de ejemplo, hace sinapsis en la parte posterior y se cruza por todo lo anterior y forma un fascículo anterior. ¿Sí lo ves? Va a ser parte casi como del cordón anterior o del cordón lateral. Y va a ascender en forma de fascículo. ¿Qué es un fascículo? Es un conglomerado de muchos nervios, de muchos axones que van a viajar juntitos y van a ascender juntitos y van a formar ya sea un tracto, digamos que este es el tracto espinotectal o digamos que se llama el tracto espinotalámico anterior, ¿sí? Digamos que este es el del tacto. El tracto espinotalámico anterior se va a ubicar en la parte blanquita o la sustancia blanca de la médula espinal y va a ascender en forma de tracto espinotalámico anterior. ¿Sí entienden esa parte o están un poco confundidos? O sea, en el sentido, por ejemplo, yo estoy viendo la imagen del espino olivar y ese, pues como lo pinta Snell, se decusa inmediatamente ingresa. O sea que siempre se decusa apenas ingresa. No, por eso te digo, espérame porque es que hay unos que ascienden, hay unos que tienen ramitas ascendentes y ramitas descendentes y algunas se cruzan y otros no. No generalices porque cada vía tiene un trayecto diferente. ¿Listo?
Listo, profe. No usemos la palabra siempre. En medicina no usen la palabra siempre ni usen la palabra nunca. Porque si no, van a creer que funciona igual y así no es. En este caso, esta vía sí se cruzó. ¿Listo? Se decusó. Y va a formar un tracto anterior, no sabemos cuál, que va a ascender por todas las secciones medulares, llega al bulbo, luego llega al puente, atraviesa mesencéfalo, hace sinapsis. ¿En qué núcleo? ¿Cómo se llama este núcleo del tálamo? Posterolateral ventral. Exactamente. Repítanlo como las tablas de multiplicar porque así es la forma en la que se lo van a aprender. Y de acá, esta neurona ubicada en el tálamo hace sinapsis con la información que viene desde la médula y va a viajar hacia la corteza somatosensorial. Esa es la forma en la que viaja. Esto es en general las vías sensitivas. Ahora sí vamos a entrar en detalle con cada vía sensitiva. Si quiere, nada más los puros plumones para marcar las vías sobre los dibujos que tú hiciste de la forma de dibujo. Roger tiene el micrófono prendido. Roger. Qué pena, de verdad, qué pena. Profe, una cosa. Estás hablando de pulmones y estamos en médula, señor. Tengo entendido que las motoras las neuronas de tercer orden están en el tálamo, ahí en el posterolateral ventral, pero ¿qué hay entonces en la circunvolución? ¿O son ¿Qué otras? hay en qué, perdón? En la circunvolución, o sea, según la lectura, hay 3 neuronas de 3 orden. Primero, ganglio. Segundo, la zona en el astra gris posterior, y la tercera en el tálamo. Y entonces de ahí hacia dónde o qué es lo que recibe la sinapsis en la circunvolución. Bueno, ¿tú qué crees que hay en la circunvolución? ¿Qué es la Pues, circunvolución? ¿O qué es el área somatosensorial? ¿Es sustancia gris o sustancia blanca? de ambas. Aló, creo que se me cayó el internet. Se me cayó ¿De el ambas? internet. Bueno, Blanca. ajá. Es como un combinado de ambas. Sí, porque estamos hablando de corteza. ¿Eso es corteza o no? Sí, es corteza. Ok, ¿y cuál es el área más especializada del cerebro o el área más desarrollada del cerebro? La corteza. La corteza. Entonces, ¿con quién crees que hace sinapsis la neurona de tercer orden o la neurona del tálamo en el área somatosensorial? La corteza. ¿Fue Ronald o Roger? Sí, fui Ronald, pero pues, no sé, me quedo Ronald, pensando. profe. Por eso te digo, ¿qué es la corteza cerebral? ¿Qué Pues ya hay es en la como corteza? pues ya dijimos que es como hay tanto sustancia gris como blanca. Ajá. Bueno, sí, obviamente, porque hay una porción cortical y una porción subcortical. La porción cortical es sustancia gris y la porción subcortical es sustancia blanca. Ya vimos un poquito de corteza, ¿cierto? Donde hablábamos de las células tipo Golgi, de las células estrelladas, de las células granulosas. ¿Qué hay en la corteza? ¿Qué hay? Neuronas. Neuronas especializadas y neuronas especializadas en sensaciones y dolor. Entonces, ¿quién es la que al final va a traducir y va a decir esto es dolor, esto es calor, esto es presión? Pues esas neuronas especializadas de la corteza. Exactamente. Entonces, ¿qué hay en la corteza somatosensorial? Neuronas. Ya no las vamos a llamar neuronas de primero, segundo o tercer orden porque es que ya son neuronas especializadas que se encargan de traducir la información. ¿Entendido? Fuerte y claro. Listo. ¿Por qué lo hago así? Para que usemos un poquito la lógica en vez de la memoria. No sé si a ustedes les funciona así o quieren que cambie la metodología. Así está bien, profe. Bueno, ¿de cuál vamos a hablar? Dolor y temperatura. El dolor y la temperatura viajan por la misma vía. Acá vamos a ponerle ya un nombre.
porque vamos a hablar de fascículos. Ya se nos complica un poquito la cosa, pero digamos que no es tan difícil, es simplemente de memorizar los nombres. Entonces, ¿dónde tenemos el área que se encarga de... perdón, no es el área. ¿Dónde encontramos en el... ¿Sí ven bien esta imagen o la agrando un poquito? Yo la veo bien, profe. ¿La ven bien ahí? Bueno, entonces, tenemos una vía que se llama el tracto espinotalámico lateral. ¿Sí? El tracto espinotalámico lateral es la vía que se encarga de llevar hacia la corteza somatosensorial la sensación de dolor y temperatura. O sea, cuando sentimos algo frío, sentimos algo caliente o nos chuzamos, porque la temperatura también, las altas temperaturas y las bajas temperaturas también producen dolor, ¿sí o no? Si tocamos un hielo por mucho tiempo entre nuestros dedos, ya no simplemente va a haber sensación de frío, sino también sensación de dolor. Por eso es que se les hizo fácil, cuando investigaban las vías, saber cuáles llevaban dolor, cuáles llevaban temperatura, porque pues era mucho más fácil, o se les hizo mucho más fácil llegar a esa deducción, porque a veces el dolor se transforma, la temperatura se transforma en dolor. ¿Estoy diciendo mentiras o sí ha pasado? Sí, profe, sí ha pasado. Sí, Bueno, profe. entonces, los receptores periféricos sensaron temperatura y sensaron dolor, ya sea dolor rápido, dolor lento, que eso va a depender del tipo de fibras nerviosas, que lo teníamos en investigación en la clase anterior, de las que estemos hablando, si son fibras rápidas o fibras lentas. ¿Cuál es el dolor rápido? Ese con el que nos chuzamos o encontramos una espina o nos cortamos, y el dolor lento es el que se hace, o el que de alguna forma viaja de forma constante. A veces el dolor rápido se convierte en lento porque se sigue generando la misma sensación en un mismo lugar. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Este tracto o esta porción o parte de esta vía también la vamos a llamar pues el tracto espinotalámico lateral. Pero bueno, inicialmente en la periferia, ¿qué vamos a encontrar? Sensación de dolor o sensación de temperatura. Frío o calor. El ganglio de la raíz dorsal da su prolongación nerviosa hacia la porción posterior de la médula espinal y encontramos células en un lugar que llamamos la sustancia gelatinosa. La sustancia gelatinosa, ahí vamos a encontrar la segunda neurona, y esa neurona va a hacer sinapsis con la que viene del ganglio de la raíz posterior, el ganglio dorsal, perdón, o el ganglio sensitivo, y se va a decusar. Ella inmediatamente se cruza hacia el lado contrario de la médula espinal por la porción medial, pasa exactamente por la parte anterior del conducto medular o el conducto central del epéndimo, y se va a ubicar en una porción un poco dorsal de la médula espinal para formar un fascículo que se va a llamar el fascículo espinotalámico lateral. O sea, ¿en qué momento lo llamamos fascículo? Cuando ya se ubica en la parte dorsal de la médula espinal. Ahí va a tener unas ramitas que van a ascender en forma de fascículo mientras está en la médula espinal, y que luego van a generar prolongaciones a medida que van ascendiendo. ¿Qué sucede? Ese fascículo espinotalámico lateral va a formar un tracto que vamos a llamar el tracto posterior de Lissauer. Ese es el nombre que le vamos a dar, pero para fines prácticos se va a seguir llamando el tracto espinotalámico lateral. Él va a seguir ascendiendo y va a generar unas ramitas pequeñas que van a hacer sinapsis
en la parte inferior de la médula oblongada, va a hacer sinapsis con ramitas también en la parte superior de la médula oblongada, en la protuberancia o en el puente, como lo queramos llamar, luego en el mesencéfalo y luego hacen sinapsis en el núcleo posterolateral ventral o en el núcleo ventral posterolateral del tálamo y de ahí pasan por las vías que habíamos nombrado anteriormente. Acá hacen sinapsis con la neurona de con la neurona especializada talámica, se van a condensar en la cápsula interna, en el brazo de la cápsula interna, pasan la corona radiada y luego van a la corteza somatosensorial. ¿Qué sucede? Lo que les decía, van a formar parte, ese tracto, cuando se une a nivel del puente, aproximadamente va a ser parte del fascículo o del lemnisco espinal. Y pues al final, lo que les decía, va a hacer sinapsis en el tálamo y luego en la corteza cerebral. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Sí, señor. Claro, profe. Listo. Bueno. Eso en cuanto a dolor y temperatura. Ahora vamos a hablar de esta vía. El anterior, ¿cómo se llamaba? ¿Fascículo cómo? Posterolateral. Espinotalámico. Espinotalámico No lateral. talámico lateral. Eso, tracto espinotalámico lateral. Fácil, chicos, ¿por qué se llama espinotalámico lateral? Porque se va a ubicar en la parte lateral de los cordones laterales, pues lateral y hacia dorsal, o sea, hacia posterior de la médula espinal. El siguiente fascículo que vamos a ver se llama fascículo espinotalámico anterior. Es muy similar, pero tiene una pequeña diferencia. Es que ya no se va a ubicar hacia la parte lateral, sino hacia la parte anterior. Por eso cuando las agrupan y las tincionan y las pintan, pues pintan la médula espinal, se agrupan en diferentes secciones y pues con muchos estudios de fisiología se dieron cuenta que son vías un poco diferentes y le dieron ese nombre. Bueno, el tracto espinotalámico anterior tiene una función. El tracto espinotalámico anterior tiene una función y es la función del tacto superficial y la presión. Eso para que vayan haciendo como un cuadrito resumen para saber de qué se encarga cada uno. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean patología, no les van a decir, se lesionó el tracto espinotalámico lateral. No. Les pintan la médula espinal y les hacen rayitas sobre lugares. Entonces usted debe identificar dónde está el espinotalámico lateral, dónde está el espinotalámico anterior y qué dices. Si ahí hay una rayita o está en gris, tú dices, ok, se lesionó tal tracto, o sea que va a tener lesión para la vibración, lesión para el dolor, o al contrario, no va a sentir el tacto ligero y no va a sentir la presión. Bueno, ¿de qué se trata el tacto ligero y la presión? Pues del tacto superficial. Y pues la presión, obviamente, es lo que sentimos cuando nos colocamos un zapato que nos aprieta. Sabemos, o sea, tenemos el zapato puesto y no estamos usando los ojos para saber dónde nos duele, o sí, o dónde sentimos la presión. No, ya nuestro cuerpo, nuestro cerebro se ha encargado de decir, sentimos presión en el dedo pequeño del pie, sentimos presión en el dedo gordo del pie. Sí, la corteza somatosensorial se encargó de ubicar el fastidio, la presión o simplemente que la caricia no la están haciendo en el dedo gordito del pie, teniendo los ojos cerrados. Por eso, chicos, les voy adelantando cositas de una cosa que se llama exploración neurológica, que eso lo vemos en semiología. En la exploración neurológica siempre le vendamos los ojos al paciente para investigar presión, temperatura, dolor,
todo lo que tiene que ver con sensibilidad, le vendamos los ojos al paciente, porque a veces el paciente hace trampa, nos puede decir, sí es el dedo gordo, pero porque lo está viendo, no porque lo esté sintiendo. ¿Listo? Bueno, entonces, esta vía es muy parecida a la anterior. ¿Alguien más o menos me puede explicar? ¿Entiende? ¿O qué entendió cuando leyó? La del tacto superficial, profe, ¿cierto? Señora. La del tacto superficial, ¿cierto? Sí, señora. Pues, ok, se da el estímulo nervioso, que es en la neurona del ganglio espinal, en el ganglio dorsal. Entra por la parte posterior del cordón medular, hace la respectiva sinapsis en la sustancia gris gelatinosa, se cruza y va hasta el fascículo espinotalámico anterior. Asciende por el bulbo raquídeo, que es el puente, y aquí se une al lemnisco espinal. Luego al mesencéfalo y pues posteriormente al tálamo. Ahí hace sinapsis y luego viaja a la corteza somatosensorial que está ubicada en el lóbulo parietal. ¿Entendido, chicos? Ese es el resumen. En realidad es muy fácil. Tiene la misma, como el mismo trayecto, solo que pues, ya no se va a ubicar en la parte lateral, sino en la parte anterior, y por eso lo vamos a llamar fascículo espinotalámico anterior. Tanto el fascículo espinotalámico anterior como el fascículo espinotalámico lateral se van a unir para hacer parte del lemnisco espinal. Cuando veamos puente, vamos a entender que es el fascículo espinotalámico medial, o simplemente es la unión de varios tractos nerviosos ascendentes que cuando los encontramos hacemos un corte en el bulbo y cuando hacemos un corte en el puente lo vamos a encontrar como el fascículo espinotalámico. Como el lemnisco espinal, disculpe. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto al fascículo espinotalámico anterior? Es muy parecido al lateral. Pues no, profe. Sí, como usted dice, es muy parecido al otro. Bueno, hasta acá hemos entendido, chicos. Sí, sí, Claro, señora. profe. Ok. Entonces, el primero, el fascículo espinotalámico lateral. Es que se cae bastante el internet. El fascículo espinotalámico lateral se encarga de dolor y temperatura. El fascículo espinotalámico anterior se encarga de Tacto ligero y presión. tacto superficial o presión. El tacto superficial también lo podemos llamar protopático. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver dos bastante interesantes, que son dos fascículos muy importantes y fascículos a los cuales le dieron el nombre porque son gruesos, son grandes y hacen parte del cordón posterior. Vamos a hablar del fascículo, de los cordones posteriores, del fascículo gracil o gracilis, el fascículo cuneiforme, o en algunos lugares lo encontramos como fascículo cuneato. Seguimos en vías ascendentes. No nos hemos movido de vías ascendentes. Bueno. Ronald, creo que era el que me preguntaba que si en el mismo lugar siempre se daban las decusaciones. Sí, señora. Mira, no. Mira cómo esta vía hace su cruce, su decusación. Y no la hace en la médula espinal. Asciende y lo hace a niveles mucho más superiores. ¿Listo? Bueno. Sí, sí. ¿De qué se encarga esta vía sensitiva? De la vibración y de la sensibilidad muscular y articular consciente. ¿Eso qué significa? Que si yo me toco la rodilla es de forma consciente.
¿sí? Yo soy consciente de que me estoy tocando la rodilla, de que me está vibrando la articulación y por eso es que es tan importante en neurología usar un diapasón que vibre a diferentes hertz. Eso hace que tengamos una exploración semiológica un poco más profunda acerca de la sensibilidad de mi paciente. ¿Por qué? Porque es que a veces en medicina, bueno, ya no tanto cuando somos estudiantes de semiología, porque es que en semiología uno le da mucho palo y tiene que llevar todos sus elementos de examen, sino ya cuando somos médicos y nos da de pronto un poquito de pereza, hacen un examen como muy por encimita, ay señora, sí siento donde le toco, está frío, está caliente, y a veces no examinamos la vibración. Y por ejemplo, en los diabéticos la vibración es supremamente importante porque es una de las principales vías que se afectan. Estas dos vías, estos dos fascículos, el cuneiforme y el de Gracilis, son los que más se afectan en la diabetes y en otra enfermedad muy vieja, bastante conocida, que es la sífilis. Bueno, aunque ahora es muy raro que no se trate en la sífilis, la verdad es muy extraño que alguien que tenga sífilis no se la trate, pero en la antigüedad, cuando las personas no se diagnosticaban y no se trataban la sífilis, pasaban muchos años, 15, 10, 17 años con sífilis en su organismo y se producía un síndrome, o bueno, lo que nosotros llamamos sífilis terciaria. La sífilis terciaria es cuando las lesiones ya son neurológicas. ¿Qué afecta? Afecta a los cordones posteriores de la médula espinal. Entonces los pacientes no sienten a veces presión, no sienten vibración y no son conscientes de sus articulaciones. Entonces caminan como patos. Miren, apúntenlo por favor, eso no es tarea, pero sí me parecería interesante que miraran qué sucede en una patología que nosotros llamamos el tabes dorsal o el tabes dorsalis, si lo quieren pronunciar en latín. ¿Cómo caminan las personas con tabes dorsal? Y eso es sífilis terciaria. ¿Cuántas sífilis terciarias he visto en mi vida? 3. Una con un SB, que hizo calcificaciones a nivel de todo el polígono de Willis. Una un tabes dorsal, o sea, ese señor se bajaba de la cama y era ver un libro de muchos años, porque es muy raro realmente ver en este punto sífilis terciaria. Y otra sífilis terciaria, pero por un daño en la retina y un daño en la córnea. En la córnea, no, perdón, en el iris. Cuando vean un tabes dorsal de una persona que camina así, nunca se les va a olvidar. O sea, ustedes ven a alguien caminando así y dicen, esa persona debe tener sífilis. Bueno, entonces, hay dos fascículos importantes, el fascículo cuneiforme y el fascículo de Gracilis. ¿Qué pasa? ¿Alguien entiende esta vía? Coño, o la explico rapidito. Explíquela, por favor, profe. Bueno, primero, una cosa es el fascículo, ¿cierto? El fascículo, ¿qué hay en el fascículo? ¿Sustancia gris o sustancia blanca? Perdón que sea tan repetitiva, pero quiero que lo tengan claro. ¿Qué hay en el fascículo, chicos? ¿Aló? Sustancia blanca. Sustancia blanca. Los núcleos, tanto de Gracilis como del cuneiforme, los encontramos en la porción inferior de la médula oblongada o del bulbo raquídeo, como lo queramos llamar. Ahí es donde están los núcleos, o sea, ahí es donde tenemos los cuerpos neuronales de las células que conforman el núcleo cuneatum y el núcleo de Gracilis. Entonces, ¿qué sucede? Las
las porciones periféricas van a detectar sensibilidad y vibración, que van a viajar y van a ingresar por el cordón posterior de la médula espinal y de ahí van a ascender por medio del fascículo. Si ustedes ven, no se cruza para ningún lado. Mientras el fascículo esté en la médula, va a ascender ipsilateral por el mismo lado. No es hasta que llega en la médula oblongada, en la porción inferior, que hace sinapsis con su respectivo núcleo, llámese cuneatum o gracilis, que es donde hace la sinapsis. Y ahí hace la decusación. Entonces, resumo. Sensación periférica de vibración. Ingresa por la parte posterior de la médula espinal. Hace sinapsis con la neurona de segundo orden. Esta neurona va a ascender ipsilateral por todas las porciones medulares, valga la redundancia, de la médula espinal. O sea que si la sensación la detecté en L5, voy a viajar desde L5 hasta C1 por el tracto cuneiforme o por el tracto de gracilis. Llego hasta la parte inferior de la médula oblongada del bulbo raquídeo, hago sinapsis con mi núcleo, gracilis o cuneiforme, y me decuso, me cruzo. ¿De qué forma? Primero hace un viaje anterior, como lo vemos acá, voy a agrandar un poco la imagen. Hace un viaje anterior, esto es bulbo, esto es médula oblongada, ya no estamos en médula espinal. Esa neurona hizo sinapsis en el núcleo y su porción o su axón hace un viaje anterior, cruza por toda la parte de las, eso que acá se llaman olivas, se cruza y luego se va por toda la parte medial del bulbo raquídeo y va a ascender por una porción medial, sigue ubicándose en la parte medial del bulbo raquídeo de la médula oblongada, atraviesa el puente, se inserta en la parte posterolateral del mesencéfalo y hacemos sinapsis en el núcleo ventral posterolateral del tálamo y luego el mismo viaje, cápsula interna, corona radiada y corteza somatosensorial. ¿Listo? Lo voy a hablar un poquito más a detalle porque hay una ramita pequeñita que se mete por el pedúnculo cerebeloso inferior y viaja al cerebelo. Entonces, sensación inicial. Viajo por la parte posterior de la médula espinal, viajo ipsilateralmente, llego ¿a dónde? Al núcleo, gracilis o cuneiforme, me decuso, haciendo por el lado contralateral de todo el puente, mesencéfalo, haciendo por el lado contralateral del puente, el mesencéfalo, hago sinapsis en el tálamo, luego atravieso cápsula interna, corona radiada y corteza somatosensorial. ¿Qué sucede? Si estamos hablando específicamente del fascículo cuneiforme, hay unas pequeñas ramitas que van a salir desde el núcleo que está ubicado en el bulbo raquídeo, y esas pequeñas neuronas van a viajar por el pedúnculo cerebeloso inferior y van a ingresar al cerebelo. ¿Por qué es importante esta pequeña vía? Porque es que la vibración y el tacto consciente necesitan, o la vibración consciente articular y muscular, necesitan una regulación cerebelosa. El cerebelo es quien se encarga de la coordinación. O sea que si a mí me pica la rodilla derecha, no me voy a rascar la rodilla izquierda. ¿Sí? Si yo siento vibración o mi articulación está un poco incómoda, mi articulación de la rodilla derecha está un poco incómoda, mi cerebelo es el que se encarga tanto de hacer conexión con la corteza somatosensorial, con mis ojos, con el movimiento, de que yo pueda girar y hacer un movimiento coordinado y tocarme la rodilla derecha. ¿Sí me hago entender? Cuando veamos cerebelo lo vamos a entender mucho mejor.
porque pues cuando veamos cerebelo vamos a ver todas las funciones que tiene el cerebelo y vamos a entender un poco esta vía, pero pues les estoy dando un abrebocas de más o menos lo que hace el cerebelo con las sensaciones. ¿Claros hasta acá, chicos? ¿O me Sí, repito? profe, por mi parte bien, no sé los demás. Sí, profe. O sea, no entendían cuando lo leían en el libro, pero ahora ya está un poco más claro, ¿sí? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Bueno, ¿cómo se diría ahí? No sé qué palabra utilizar. Truco. Aprendas en el fascículo, aprendas en el nombre. Denle un color diferente a cada fascículo cuando lo dibujan. Si ustedes se dan cuenta, estos dibujos no son complicados, cálquenlos. O sea, no hay nada del otro mundo. Pónganle un color a cada fascículo. Si están hablando del espinotalámico lateral, rojo, el espinotalámico anterior, algún otro color. Y el espinotalámico, los fascículos, tanto cuneiforme como gracilis, otro color. Y es muy fácil saber, ok, el núcleo está, en este caso, el núcleo está en el puente, en la médula oblongada, el bulbo raquídeo. Si se fijan, los núcleos anteriores, ninguno estaba en la médula oblongada. Este es el único que está ahí. Entonces, cuando veamos puente y hagamos un corte del puente, del bulbo raquídeo, se van a fijar que están pintaditos los núcleos, son gigantes y se llaman así, cuneiforme y gracilis. Sencillo. Los tractos ascienden y hacen sinapsis ahí. Y no es hasta ese lugar donde se cruzan. O sea, chicos, me meto un poquito con patología y con neurología. Si yo tengo una lesión medular a nivel torácico, mi vibración, el tacto discriminativo y la sensación articular va a estar lesionada del mismo lado o del lado contrario. Lado contrario, ¿no? Vario porque cruza. El lado contrario. La lesión es a nivel de T10. Mi médula espinal se cortó en T10. Digamos que fue solo la mitad, no fue una sección medular completa, sino una sección medular parcial, y el lado que se lesionó de la médula espinal fue el lado derecho. No vamos a meternos con los otros vías ascendentes, solo con el tacto discriminativo y la sensibilidad. Si es a nivel derecho, mi lesión medular en T10, voy a tener disminución o definitivamente no voy a tener sensación de vibración y de palparme conscientemente la articulación del lado derecho o del lado izquierdo. Derecho. La lesión es derecha. ¿Por qué? Porque todavía no ha cruzado, no ha llegado, ella cruza en la médula oblongada. Uh-huh. Exactamente. Obviamente, a grandes rasgos, porque es un poco más complejo, pues porque la vía se está cortando, ¿cierto? La vía está de alguna forma lesionada y no está viajando a la corteza. Pero inicialmente pues va a ser como de ese lado, ¿sí? Ya si la lesión la tenemos en la médula oblongada, si la lesión es por un infarto de una arteria chiquitica, la ica o la pica, no se afanen, las vamos a ver luego. Y las lesiones ahí, aunque las lesiones nucleares del tallo cerebral son muy raras, pero pasan. Si la lesión es ahí, donde ya la vía se cruza, pues ya voy a tener, digamos que, una percepción un poco más compleja de que puede ser el lado contrario porque ahí la vía se cruzó. Y obviamente no vamos a hablar de las lesiones corticales porque si el infarto se nos dio en el parietal, pues toda la vía va a estar cruzada. ¿Sí me hago entender? Porque al cerebro arriba llegó toda la vía cruzada. Bueno, esto a grandes rasgos, ¿no? Las lesiones medulares no son tan sencillas porque hay
compromiso motor de un lado, compromiso sensitivo del otro, y los compromisos sensitivos a veces están combinados porque entonces en un lado siento dolor, pero en el otro lado no siento vibración, pero en el otro lado sí siento vibración. Pero bueno, no los voy a complicar con síndromes medulares en este momento. Lo importante es que entiendan cada fascículo. Bueno, vamos a hablar del siguiente fascículo. ¿Claro hasta aquí? Mini resumen, cuadro que se deben aprender. ¿Dónde hace sinapsis? ¿Dónde se cruza? ¿Y cuál es la función que tiene? Muy fácil. Chicos, y les tengo noticias importantes. Ustedes quieran presentar un examen de admisión nacional, Bosque, Fuchs, lo que sea, para lo que quieran. O sea, que el que esté ahorita diga, no me gusta la neuro, yo quiero estudiar dermatología. No me gusta la neurología, yo voy a ser médico esteticista y me voy a dedicar a poner teticas y ganar mucha plata. Cuando ustedes presenten el examen de admisión, les van a preguntar vías medulares, para lo que quieran. Siempre es la cascarita, vías medulares, síndromes medulares, y siempre van a preguntar aneurismas. Entonces, cuando veamos irrigación cerebral, muy atentos. La siguiente vía, ¿cómo se llama? La vía de la sensibilidad muscular articular inconsciente. ¿A dónde va a viajar? Al cerebelo. Si entienden un poco por qué la vía articular y de vibración consciente también tenía una ramita en el cerebelo, porque el cerebelo nos va a coordinar tanto la vía consciente como la vía inconsciente. O sea, la vía que sentimos estando en vigilia y estando activos, o la vía que a veces no sentimos así estemos en vigilia. Hay cosas, así estemos en vigilia, perdón. Hay cosas que pasan en el cuerpo de las que a veces no somos conscientes, pero nuestro cuerpo sí lo es. Acciones que no somos completamente conscientes de ellas, pero que suceden para poder sobrevivir. Esta es muy fácil, pero yo sé que en el dibujo la ven rara, y es porque da muchas vueltas, porque le gusta hacer como muchas paradas técnicas, pero es sencilla. ¿Alguien la entiende? ¿Me la quiere explicar rapidito? Hello, ¿me quedé sola? Pues, profe, si quiere yo le puedo hacer, pero lo intento. Bueno, Roger, dime. Pues ahí vamos a tener lo que es la vía de la sensibilidad articular inconsciente, que pues va a terminar yendo a lo que es específicamente a la parte del cerebelo. Sí, Pues señor. se logra ver que no alcanza a subir hasta lo que es corteza cerebral, sino a la corteza cerebelosa. Entonces ahí tenemos dos fascículos, por decir así. Es el fascículo espinocerebeloso posterior y el anterior. Sí, señor. Como en todas las sensitivas, y pues como ya lo dijimos, lo que es el ganglio sensitivo entra por la parte posterior y allí hará sinapsis, pues, o sea, va a entrar como en un ganglio en común, pero después se va a diferenciar, por decirlo así, y pues uno va a ser el cerebeloso posterior y el otro va a ser el cerebeloso anterior. Hace sinapsis con lo que son las neuronas ubicadas en lo que va a ser el núcleo dorsal, que va a estar en la médula. ¿El Desde núcleo allí dorsal o la columna de Clarke? no es lo mismo. Sí, sí, señor, son lo mismo. No se les olvide el nombre, porque pues de pronto a veces les pueden poner el epónimo y ustedes quedan perdidos. El núcleo dorsal o la columna de Clarke vienen a hacer lo mismo. Ah, ok, listo. Es que pensé que me lo estaba preguntando y yo como que, uy, No. pero si son lo mismo. Es el Bueno, mismo. entonces lo que es el fascículo espinocerebeloso posterior, él va a comenzar a ascender esto, por decirlo así, ipsilateralmente, por el mismo lado, Sí, hasta señor. llegar al puente, y pues por allí va a entrar al cerebelo, específicamente por el pedúnculo cerebeloso inferior, hasta llegar a la corteza. Sí, señor. Después vamos a tener el fascículo espinocerebeloso anterior,
pero pues el fascículo espinocerebeloso anterior va a tener, por decirlo de esta forma, dos rutas. Una en la que va a subir ipsilateralmente y en la otra en la que se va a cruzar hacia el otro lado. En la que va a cruzar, esto comienza a ascender hasta llegar al puente y después allí va a entrar por el pedúnculo cerebeloso superior. Ahí vuelve otra vez como a dividirse, por decirlo así. Una parte de ellos se va a quedar en lo que es la corteza del cerebelo, de ese lado por donde subió, y la otra se va a volver a cruzar hacia, pues, hacia el otro lado, por decirlo así. El cerebelo, sí, señor. Muy bien. La sinapsis que hace en el cerebelo la hacen núcleos profundos cerebelosos, ya sea el dentado, o bueno, cuando veamos cerebelo vamos a hablar específicamente de eso. Pero quiero que entiendan algo, y Roger, excelente tu explicación, perdón que te corte en este punto, pero lo que quiero que entiendan es que ven la importancia del cerebelo, o sea, no es que el fascículo dijo pues, no, yo subo, me cruzo, doy una vueltica como si estuviera en una autopista, como si estuviese en una autopista, doy muchas vueltas. No, tiene una razón de ser, el que ese fascículo inicialmente se cruza en la parte inferior, el espinocerebeloso anterior, luego ascienda, ingrese al cerebelo y luego vuelve y se cruce y pase al otro lado del cerebelo, es para tener una coordinación completa del movimiento. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, o si en este punto ya son conscientes, teniendo este conocimiento, cuando ustedes van a hacer un movimiento, ¿usan el ojo derecho o usan el ojo izquierdo o usan los dos ojos? Pues los dos, profe. Los dos ojos. Los dos ojos, ¿cierto? Usan los dos ojos. Si ustedes van a girar o pues tienen alguna sensación, supongamos, de estiramiento anormal de alguna de sus articulaciones, ustedes giran a ver la rodilla y giran toda su cabeza y mueven los dos ojos y usan las dos manos para tocarse la rodilla, porque es un movimiento coordinado. Ese movimiento lo hace el cerebelo, ese movimiento ni siquiera lo hace la corteza cerebral. Obviamente tiene conexiones entre el cerebelo y la corteza, pero ese movimiento de coordinación, movimiento, lo hace el cerebelo. ¿Gracias a qué? A que tiene interconexiones importantes entre los dos hemisferios cerebelosos. Roger, te corté a la mitad. ¿Te faltaba decir algo más? Pues que la otra parte de lo que era el fascículo espinocerebeloso anterior, señor. iría a subir esto ipsilateralmente y entraría finalmente por el pedúnculo cerebeloso superior y pues de ahí se dirigiría hasta la corteza cerebelosa. Muchísimas gracias. Tu explicación fue excelente. Es fácil de entender lo que les digo. Por favor, píntenlo, pónganle el nombrecito y así les queda más fácil pues reconocerlos. Las vías medulares no son tan difíciles si les conocemos su trayecto. Imaginen vías medulares como autopistas y cada carrito de un color va a viajar hacia determinado destino y va a tener un color. Piénsenlo así y va a ser mucho más fácil. Bueno, hablamos de dos tractos pequeñitos, del espinocerebeloso anterior y posterior. ¿Qué nos faltaría hablar de estos dos tractos? Creo que nada. El posterior no se cruza y simplemente va a ingresar al cerebelo, y el anterior pues es el que hace todas las vuelticas, pero pues al final de cuentas va a llevar la misma información. ¿Qué tipo de información? Sensibilidad articular inconsciente. ¿Listo? ¿Claro eso está ahí? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, sí, señor. Ahora vamos a hablar de tres fascículos pequeñitos. Realmente son muy pequeños y son fáciles de aprender si ustedes saben de dónde nacen y a dónde van.
El fascículo espinotectal, ¿de dónde nace y a dónde va? De la médula espinal al tectum. El tectum lo tenemos ubicado en el mesencéfalo. El mesencéfalo se va a dividir en tectum, tegmentum y pues en la porción donde vamos a encontrar los folículos, ¿sí? Entonces, el mesencéfalo en su porción anterior, llamémoslo techo, pero pues a los neurólogos, neurocirujanos y neuroanatomistas les parecía que sonaba más bonito tectum. El techo del mesencéfalo tiene un colículo superior. Ese colículo superior se va a llamar colículo visual. O sea que, ¿qué creen que pasa si yo llevo una vía sensitiva a un colículo visual? A una porción visual. Pues se Se va a va a hacer como el encargar- reflejo, ¿no? ¿Controla el movimiento ocular? Sí, señor. Sí, señor. Exactamente. ¿A qué? Hacia determinado estímulo. Es muy fácil sacar las cosas por lógica, chicos. Entonces, perdón que la conexión de internet está un poco intermitente. Esos reflejos también los vamos a llamar los reflejos espinovisuales. Por eso tienen ese nombre. Bueno, esta vía, igual que todas, ingresa por el cordón posterior de la médula espinal, hace sinapsis en la médula, se cruza, asciende contralateralmente por todas las secciones medulares, atraviesa el bulbo, el puente y hace sinapsis en el mesencéfalo. ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Sí. Fácil o difícil esta vía. Creo que es una de las más fáciles. Más fácil. Sí, profe, es más fácil. No viaja tanto, ¿sí? Y miren cómo se llama, o sea, se llama fascículo espinotectal o espinovisual. Nunca se les olvide, en el mesencéfalo hay dos colículos, los colículos superiores y los colículos inferiores. Los colículos superiores son visuales y los colículos inferiores son auditivos. Solo para que lo tengan presente. Bueno, el otro tracto, la otra vía, es una vía que vamos a llamar espino-olivar. Esa vía, pues, ¿a dónde va? De la médula espinal a las olivas. ¿Dónde están las olivas? En el bulbo raquídeo. Entonces, el mismo cuento. Parte posterior de la médula espinal, hacen sinapsis, se cruzan, ascienden contralateralmente, hacen sinapsis, ¿en dónde? En la oliva inferior, ubican el bulbo raquídeo, la médula oblongada. De ahí se van a decusar y van a ingresar por el pedúnculo cerebeloso inferior contralateral y van a hacer sinapsis en los núcleos profundos del cerebelo. ¿Listo? ¿De qué se encarga esta vía? De los órganos cutáneos y de la propiocepción. La propiocepción es la capacidad que tenemos de saber dónde están ubicados nuestros órganos, nuestros dedos. O sea, a veces sabemos que nos duele, que nos duele no, sino dónde tenemos el dedo gordo del pie. No necesitas mirar para saber dónde está el dedo gordo del pie. Eso en semiología es importante porque nosotros nos encargamos de estudiar dónde el paciente puede ubicar las cosas, ¿sí? Si ustedes cierran los ojos y alguien les toca la mano derecha, ustedes saben que es la mano derecha, sin necesidad de usar los ojos. Bueno, ese es el tracto espino-olivar. Va desde la médula espinal hasta la oliva y luego hasta el cerebelo. Y por último, y no menos importante, es más, diría yo que esta es una de las vías más importantes, y es la espinorreticular. ¿Alguien ha escuchado hablar de la formación reticular? ¿Alguien ha escuchado hablar de la formación reticular o ha leído algo acerca de la formación reticular? ¿O yo ya les he hablado algo de la formación reticular? ¿Nadie? Bueno. La formación reticular
es una red neuronal que se encuentra ubicada desde el mesencéfalo hasta más o menos los segmentos, hasta el tercer segmento de la médula espinal, una red de neuronas que están dispuestas unas entre otras muy juntas. La formación reticular, vamos a tener solo una clase para hablar de formación reticular, no se afanen mucho, pero la formación reticular se encarga de mantenernos despiertos. O sea, vigilia, conciencia, y aparte de conciencia es quien se encarga de decirte ya es hora de levantarte, ya es hora de acostarte, y además de la traducción del dolor. Cuando alguien tiene dolor, ¿duerme? No, profe. No, no la veo. Si es un dolor leve, digamos que podemos conciliar un poco el sueño, aunque no va a ser un sueño profundo. Pero si es un dolor bastante urente, intenso, no vas a dormir. No puedes dormir con dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es una forma de advertirle al cuerpo que algo está pasando, que algo no está bien. Si nos dormimos, no somos conscientes del peligro. El dolor, la fiebre y muchas otras sensaciones en el cuerpo son las que se encargan de decirnos algo no está bien, ¿sí? Algo no está funcionando bien en el cuerpo. Si te duele el estómago es porque algo no está bien en el estómago. Si te duele una pierna es porque algo no está bien en la pierna. Entonces, si nos dormimos o si entramos en fase de sueño, no podemos prestarle atención a esa alerta. La formación reticular se encarga de eso, de mantenernos despiertos. Y hay una vía ascendente sensitiva que nos dice y hace sinapsis en las ramas más profundas de la formación reticular. ¿Por dónde va a ingresar? Lo mismo, por la porción posterior de las astas dorsales de la médula espinal, y va a viajar ipsilateralmente y va a hacer sinapsis con el bulbo, con el puente y con el mesencéfalo, en todas las porciones nucleares de la formación reticular de toda esta vía. La formación reticular no es tan sencilla, ¿no? O sea, se va a encargar no solamente de la vigilia, sino de muchas otras funciones, incluyendo el que podamos caminar. Que cuando veamos formación reticular lo vamos a entender. No es tan conocida porque nadie le prestaba atención a la formación reticular, es más bien un tema un poco nuevo y ha venido, digamos que de alguna forma en auge porque se han presentado lesiones corticales bastante importantes o pacientes que vemos en coma, lo que a veces llamamos coma vigil, y es que está despierto, le duele, pero no es consciente, no habla, no se mueve, no interactúa con el medio, pero sigue despierto y duerme y se despierta. Eso es gracias a la formación reticular. Bueno, chicos, terminamos vías ascendentes, pero se nos acabó el tiempo y nos faltan las vías descendentes, que son las más fáciles. Las vías descendentes son las más fáciles de entender. Entonces, para la próxima clase me tomo 15 minuticos de la clase de lunes y vamos a hablar rapidito de las vías descendentes. Por favor, estudienlas, léanlas, aprendas en las estructuras, o sea que cuando yo les diga corteza motora primaria o área de Brodmann, ustedes sepan dónde está ubicada, qué es la corona radiada, qué es la cápsula interna, ¿sí? Porque las vías descendentes no son difíciles, son más fáciles que las vías ascendentes porque no tienen mucha cosa. Y tienen 3 neuronas, motoneurona superior, interneurona y motoneurona inferior. Tarea. Hoy no les dejé tanta tarea. ¿Cuántas tareas llevamos? ¿3 o 2? 2 con esta, profe. Profe, llevamos las suficientes. No, nunca es suficiente. profe. Y lo peor es que les tocó con la profesora más intensa, entonces, sorry. Tercera tarea. Esa tarea no es tanto neuroanatomía, es una tarea de neurología, de semiología, y es una tarea de neurofisiología. Necesito que me busquen
¿Qué son los síndromes de motoneurona superior y cómo se ve reflejado en un paciente el síndrome de motoneurona superior? ¿Qué es el síndrome de motoneurona inferior y cómo se ve reflejado en un paciente el síndrome de motoneurona inferior? Por favor, no me salgan como mis compañeros del semestre anterior. Profe, no lo encontré en Google. Sí está en Google. Y si no lo encontraron en Google, un libro de semiología, la CEDIEL. Es una hoja de la CEDIEL. Una hojita de la CEDIEL. Señor. Esto, qué pena es que se me trabó el internet, ¿podría repetir? Que busquen qué es el síndrome de motoneurona superior y el síndrome de motoneurona inferior. En semiología. Eso lo encuentran en cualquier libro de semiología, CEDIEL, Suros, Argenta, la que quieran. Es súper fácil, son 6 puntos que los vamos a entender la próxima clase cuando lo veamos. Bueno, chicos, un placer verlos. Gracias, Nos vemos en la próxima clase. ¿El lunes de qué horas a qué horas tenemos clase? 6 a 8. 6 a 8. 6 a 8. Creo que nos vemos un poquito antes, chicos, por favor. ¿Nos podemos ver a las 9:30? Profe, algunos tenemos clase. ¿De qué horas a qué horas? Tengo práctica hasta las 5. Hasta las 6, perdón. Hasta las 5. Bueno, 5:30, 5:40, porfa, para poder hablar de vías descendentes rápidamente, porque tallo cerebral es bastante extenso. Bastante. Empiezan a estudiar. Yo tenía el potecito acá con las medias y no lo volví a ver y te llevaste mis medias. Ah, bueno. Ronald. Es que se las llevaron. Que no le quiten las medias a Qué pena. Ronald. Ronald, recoja el desorden, por favor. Yo le regalo las medias, no se preocupe. Tallo cerebral es tedioso. Dibújenlo. Los primeros 5 minutos de la clase vamos a tener quiz. ¿Cuándo? Siempre. ¿Listo? Bueno, es más. Sé que les dejé muchas cosas para el lunes. Hagamos una cosa. El lunes hacemos el quiz y las 2 tareas, tanto la de la semana pasada como la de hoy, me la entregan el viernes de la próxima semana. ¿Claro? No, profe, nos dio Profe, una muchas alegría para gracias. irnos un fin de semana. Profe, muchas gracias. Quedó grabado, ¿no? Quedó grabado. No es para que alguien con una sola neurona, perdón, por lo que voy a decir, salga a la próxima clase diciendo, ay, no sabía. No, si saben, está grabado y tengo testigos, tengo 38 testigos. ¿Listo? Sí, Perfecto, Muchas gracias. profe, la queremos Hasta luego, muchísimo. profe. Adiós. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Chao, Yusei. profe.